Maya Alejandra Fernández Allende es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados. Fue elegida parlamentaria en las pasadas elecciones por el Distrito 10 en la región metropolitana. Es militante socialista, es madre de 2 hijos, Beatriz y también Fernando, y es voluntaria del Cuerpo de Bomberos en la comuna de Ñuñoa. Estamos precisamente con la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández. Presidenta, muchas gracias por darnos este espacio para conocer algo más también de usted. Muchas gracias. Diputada, son 25 años en el servicio público, fue concejala por la comuna de Ñuñoa, candidata a alcaldesa por la misma comuna, donde perdió por un estrecho margen. Hoy cumple su segundo periodo como diputada, antes en el Distrito 21, hoy por el Distrito 10, y elegida por 79 votos como presidenta de la Cámara, la cuarta en presidir la corporación. ¿Cómo fue por usted llegar a este puesto tan importante y ser elegida prácticamente por la unanimidad de la oposición? La verdad que es un momento de emoción, yo lo he planteado, pero yo creo que es súper importante, como bien lo dice, nosotros teníamos un acuerdo como fuerza de oposición, fuerzas progresistas diría yo, y por tanto que se cumplió el acuerdo. Yo creo que esto no es individual, esto tiene que ver con un trabajo colectivo que hicimos, a través de una mesa de trabajo estuvimos y nos coordinamos, y yo creo que eso es lo importante, rescatar, y además algo muy bueno tiene este acuerdo. Nosotros queríamos que más mujeres llegaran a la mesa de la Cámara de Diputados, porque el periodo pasado solo tuvimos una vicepresidenta en los 4 años. Entonces, parte del acuerdo es que todos los años, ya sea en la presidencia o la vicepresidencia, vamos a tener una colega diputada. Presidenta, ¿es difícil ser mujer en el mundo de la política? Sí, no es fácil por los tiempos, hay que ganarse los espacios, pero yo creo que cada vez más, y hay un reconocimiento a tantas mujeres que en silencio, anónimas, otras más conocidas, pero muchas mujeres que han luchado por nuestros derechos. Nosotros creemos que tenemos las mismas condiciones y por tanto creo que es importante que más mujeres estén en todos los ámbitos y por tanto creo que claramente es un reconocimiento a esas mujeres que han luchado tanto. Usted en el momento de asumir como presidenta de la Cámara recordó a sus 2 mamás, a Mitzi y a Beatriz. ¿Qué tanto la marcaron a usted en su vida al haber tenido 2 mamás, a diferencia de lo que muchos hemos tenido, tener solo una? Bueno, sí. Yo creo que yo tengo una historia bien, no siempre fácil, como digo yo, pero también bonita. Le digo que la vida en vez de regalarme una madre, me regaló 2. Mi mamá murió cuando yo era muy niña, Beatriz, yo tenía 6 años, y tuve una segunda madre, Beatriz, por supuesto, también mi padre muy presente, quiero decirlo, porque no se podía decir toda la familia, pero justamente como un reconocimiento a las mujeres pensé en ella, y tuve a mi segunda madre también, a la Mitzi, y maravilloso, porque al final lo que tuve fue una familia ampliada, como digo yo, y ahí uno se da cuenta a propósito que la familia tiene que ver con los cariños. No un tipo de familia, entonces yo siempre digo, mira, a pesar de las tristezas, de las penas, obviamente haber perdido a mi madre, a Beatriz, a temprana edad, siempre es algo que uno lo lleva con una cierta tristeza, pero también, yo digo, la vida me regaló 2 madres. ¿Cómo ha vivido usted con esa pérdida, diputada? Usted muy pequeña, a los 2 años sale en el exilio junto a su familia hacia Cuba. Su mamá, embarazada de su hermano Alejandro, estuvo en el bombardeo al Palacio de la Moneda. Prácticamente su abuelo Salvador Allende lo obligó a salir de ahí y le salva la vida, ¿no? ¿Cómo usted vive, cómo lidia usted en el día a día con la pérdida de su abuelo, de su mamá cuando tenía 6 años, y de su mamá también, Mitzi, que murió de un cáncer cuando usted estaba en Cuba, ella en Chile? ¿Usted no pudo venir a verla en los últimos días? Son preguntas difíciles siempre, pero ¿sabes qué? Con ganas de vivir. Yo creo que ellos todos lucharon, mi abuelo, mi madre, mis 2 madres, para que nosotros tengamos energía, tengamos punchi, para seguir justamente convicciones, trabajo territorial, que estemos, que queramos la vida. Y por tanto yo siempre digo, uno tiene penas, uno siempre tiene, yo digo, tiene cicatrices en el corazón, pero sigue con ganas de vivir, nunca dejar de sonreír. Yo creo que eso es muy importante. Creo que lo que más les gustaría a ellas es eso, que uno se plantee la vida con optimismo. Yo siempre digo, yo soy un optimista, yo siempre parto pensando que las cosas van a resultar.
Ya después si no resulta, pero no parto pensando que no van a resultar. Diputada, ¿es una carga o es una oportunidad llevar el apellido Allende? Una familia con una historia reconocida también a nivel internacional. Es un orgullo, es eso. Para mí mi familia es un orgullo. Mi familia, yo creo que en general las familias, todos, si uno ve, hay familias más conocidas y menos conocidas, pero todos tienen su historia. Es un orgullo, claro, en el caso de mi abuelo y de mi abuela o mis madres, son más conocidas, pero para mí nunca ha sido una carga, para mí siempre ha sido un orgullo. ¿Puede ser una responsabilidad también llevar ese apellido? Es una responsabilidad, pero si hay algo que siempre me ha gustado de mi familia, es que siempre han hecho énfasis que cada uno busca su camino. Y a veces cuando me hablan de mi abuelo, nosotros le decimos cariñosamente el Chicho, de Salvador Allende el Chicho, siempre yo creo que a él lo que le hubiera gustado, por lo que me transmiten mis tías, que él a su vez le transmitía a sus tres hijas, él tenía tres hijas, mis tías y mi madre, era que cada uno tiene que elegir su camino y defender sus ideas y convicciones. Yo creo que eso le gustaría a él. Usted cuando llegó a Chile toma la decisión de instalarse en nuestro país después de haber vivido toda su infancia y adolescencia en Cuba, estudia biología, estudia medicina veterinaria, entiendo que vive también algún tiempo con su tía Isabel Allende. ¿Por qué toma la decisión de tener su vivienda definitiva en Chile? Tiene que ver con mi historia. Yo viví, como dices tú, toda la vida en Cuba, desde que salí exiliada muy pequeña, yo no recuerdo. Justamente en ese septiembre yo cumplía 2 años y como bien decías, mi madre estaba embarazada de mi hermano Alejandro y claro, viví en Cuba rodeada de una comunidad grande de chilenas y chilenos exiliados, con historias muy tristes también, porque tengo que decirlo, ellos nunca se olvidaron de ser chilenas o chilenos. Y su madre Beatriz también tuvo muchas relaciones con los chilenos que lo pasaban mal en Chile. Claro, pero yo era muy chica, no lograba darme cuenta, porque mi madre fallece cuando yo tenía 6 años, pero lo vi con mi otra madre, la Mitzi, uno veía siempre la añoranza de querer volver y no poder, siempre las historias de Chile, las costumbres, tratar de tener palabras, ¿no? Que a uno no las valora cuando está acá, porque es en la cotidianidad, pero la once, al tiro, yo me acuerdo que eran palabras que mantenían siempre el arraigo de querer volver a Chile. Y entonces llegó un momento en que ya podía, yo tuve provisión de volver a Chile hasta la vuelta a la democracia, a pesar que salí muy niña, y por tanto, al poder volver, mi familia, gran parte de mi familia vivía en México. Mi abuela había retornado anteriormente con mi tía Isabel, mi tía Carmen Paz y mis primos, y yo creía que era el momento de conocer mis otras raíces, conocer Chile, de ese país que me hablaban tanto, de ese país donde nos generaba dolores por las pérdidas, por lo sucedido, pero al mismo tiempo ese país que también nos hablaba maravillas desde el mar, las montañas, que como yo salí muy chica, solo de la imaginación. Así que sentí que ese era el momento de reencontrarme con mis raíces en Chile. De hecho, ahí usted cuenta en otras entrevistas que vio por primera vez el Palacio de la Moneda, un edificio que desde lejos le parecía tan imponente, pero al verlo ahí, el Palacio Presidencial, ahí está la moneda. Sí, pero me gustó, fíjate, porque me gustó más que fuera como más, no tan grande. Claro, fue un momento también muy duro, porque ahí ocurre el bombardeo. Justamente pensé en mi madre, pensaba cómo una mujer con 7, 8 meses de embarazo resistió. Dije que haber sido muy difícil. Pensé en tantos y tantos, pero fue un momento emotivo, pero claro, el edificio lo sentí más cercano en el sentido que uno era niño, entonces creía que este edificio el Palacio de la Moneda era gigante y se da cuenta que no lo es tanto. Presidenta, usted dice que vivió en Cuba toda su adolescencia, parte de su juventud, y dijo usted también en una oportunidad que era hija de la educación pública cubana. ¿Puede hacer ciertas comparaciones entre la vida que usted vivió en Cuba y la que están viviendo, por ejemplo, sus hijos de 17 y 10 años en nuestro país? Bueno, las sociedades igual han cambiado, los tiempos han cambiado, la tecnología nos ha cambiado un poco, pero claramente a mí me tocaba estudiar el colegio que me designaba el Ministerio de Educación y por tanto todos los colegios eran públicos y en el barrio, entonces a mí me tocaba el colegio
donde iban todos mis vecinos de la misma edad, nos tocaba el colegio del barrio. Y para nosotros eso era lo normal y por tanto había mucha vida, que eso sí lo comparo, al parecer que ocurría lo mismo en Chile, por lo que me han descrito, que había mucha vida de barrio cuando niño, de salir a jugar a la calle. Aquí, la pelota, en el caso de Cuba mucho el béisbol, o salir de conversar con los amigas y los amigos. Entonces después el colegio, lo bueno era que uno no tenía que viajar distancias para ir al colegio, sino el colegio estaba ahí muy cerca del barrio, entonces uno después se quedaba, llegaba a la casa y en la tarde, después de almorzar o hacer las tareas, uno se volvía a encontrar con los amigos, salía de las casas, como entiendo ocurría también en Chile antiguamente, me decía, mira, había mucho más vida de barrio. Y yo creo que sería bueno que en Chile también los muchachos, los niños, los jóvenes no tuvieran que viajar grandes distancias. Hoy en día van de una comuna a otra en busca de los mejores colegios públicos. Yo creo que ojalá todas las comunas puedan tener buenos colegios públicos que den educación. ¿Paseaba por el malecón? Sí. ¿Aprendió a bailar salsa? Sí. ¿Y baila bien? No, eso no sé, eso no soy yo quien diga eso, se aprende. No soy una gran bailadora, pero me gusta. De hecho, en mi auto siempre escucho, cuando vengo camino acá, trato de escuchar salsa, y claro, caminar por el malecón, no creo que no conozca a nadie que haya vivido en La Habana que no camine por el malecón. Presidenta, usted representa a la hora de Distrito 10, muy disputado por lo demás en las últimas elecciones parlamentarias, y usted es vecina de este distrito. ¿Cómo usted realiza su vida, su cotidiano? ¿Cómo es la vecina Maya Fernández? Como dice, yo represento, porque el distrito 10 es un número, entonces me gusta decir, represento las comunas de Santiago, de Providencia, de Ñuñoa, de Macul, San Joaquín, La Granja, y lo digo porque costó mucho este cambio. Antes era Ñuñoa, Providencia, y ahora incorporamos estas 4 nuevas comunas, y como dice, yo vivo en Ñuñoa, todo el mundo lo sabe, me gusta caminar mucho. De hecho, el día después, en la tarde, que fui elegida presidenta de la Cámara, en la tarde yo andaba caminando por las calles de Ñuñoa, porque me gusta mucho la vida de barrio. ¿Tiene su negocio ahí? ¿Conoce a los vecinos? Sí, de hecho, ahí la peluquería también está cerca del barrio, la feria, y me gusta porque yo creo que hace bien relajarse, caminar, sobre todo cuando es domingo, fin de semana. Tengo la Plaza de Ñuñoa cerca, ahí voy casi siempre a las lanzas, debemos ir, nos juntamos, y bueno, y a otros lugares, pero es muy de vida de barrio. A mí me gusta mucho la vida de barrio, es decir, me gusta conocer. Hay un desafío de conocer más, obviamente, por razones, yo fui concejala en Ñuñoa, aparte de vivir en Ñuñoa, conozco muy bien esa comuna y conozco muy bien Providencia, porque fueron las comunas que me tocó en el primer periodo. Hay un desafío de conocer mucho más las 4 nuevas comunas y por tanto creo que ahí vamos a tener que caminar mucho también. A veces el tiempo no da, yo quiero decirlo. Por ejemplo, una de las cosas de ser presidenta es la intensidad de los compromisos, muchas veces protocolares, y a veces nos aleja un poco más del distrito. Y ese siempre son los temores, porque al ser 6 comunas... ¿Dificulta más la labor parlamentaria? Más que la labor legislativa, yo diría que la de presencia, porque claramente hay cada vez más demanda, lo cual me parece muy bien. Los ciudadanos y ciudadanas nos hemos organizado en distintas temáticas, en la defensa de los barrios, por ejemplo, o en temas de personas mayores, la infancia. Entonces, siempre quieren que uno esté presente en las actividades y me parece muy bien. Y además, uno agradece que lo incluyan en las actividades y por tanto, y muchas veces no se puede. Yo siempre digo que a veces me pasa que el sábado tengo invitaciones a la misma hora de la comuna de Santiago, de La Granja, o de San Joaquín, de Macul, y a veces digo, ¿y a cuál voy? ¿A quién priorizo? Y no siempre es fácil. Y la idea es estar lo más posible. Presidenta, ¿la marcó políticamente en su carrera la elección del 2012, donde por menos de 30 votos, menos incluso, perdió la elección con Pedro Sabat para convertirse en alcaldesa? Bueno, yo creo que todas las experiencias marcan. ¿No? Y fue un momento, en ese momento yo agradecí porque la verdad que pocos creían que podíamos recuperar desde el punto de vista de la alcaldía al municipio de Ñuñoa, pero yo siempre soy una agradecida de quienes apoyaron y quienes creyeron. Porque no era una campaña de la malla. Yo siempre he creído de verdad mucho en un trabajo más colectivo. Y ahí yo no dejo de agradecer a quienes dejamos los pies en la calle, en quienes repartimos el sueño de la comuna que queríamos y por tanto en ese sentido, a pesar que no se logró,
generó, como digo yo, un cambio. Sí se puede. Y se pudo en las elecciones posteriores, en las parlamentarias, digamos. Sí, y uno tiene que creer, uno puede ganar o perder, pero las cosas que hace las tiene que hacer con mucha convicción y con mucha fuerza. Y pensar que se puede. Yo te digo, yo siempre suelo ser optimista por sobre todas las cosas. Y creo mucho en la democracia, y después los vecinos, en este caso, en el caso de la alcaldía de Ñuñoa, decidirán en las urnas libremente por quién votar, pero yo creo que ese agradecimiento está. Yo creo que en ese sentido marcó. Obviamente, yo siempre digo ahora, hay que esperar las votaciones finales, pero eso fue así. Presidenta, a los hombres no se les suele hacer esta pregunta, pero ¿cómo compatibiliza usted su rol de parlamentaria con su rol de mamá, dueña de casa, mujer? Corro todo el día. No es cierto, por ejemplo, estoy acá, termino. La verdad que estos últimos días han sido más intensos, sí, y por responsabilidades que a veces uno tiene poco tiempo y claro, corro a la casa. Ayer llegué tarde, por ejemplo, pero alcancé a comer con ellos en la noche, revisar los cuadernos, si había tarea en el caso de mi hija más pequeña, ver si había alguna comunicación del colegio, y uno se tiene que organizar mucho más, es decir, ver bien los horarios. Más rato tengo reunión de apoderados en el colegio de mi hijo en la noche, entonces la verdad es que es un ritmo bastante acelerado. ¿Es más difícil ordenar la casa de Maya Fernández o es más difícil ordenar la Cámara de Diputados presidida por Maya Fernández con 155 colegas? ¿Qué pregunta más difícil? No, yo creo que 155 colegas, porque todos quieren hablar, todos quieren participar, y lo cual me parece muy bien, porque esta es la Cámara Política, donde tenemos que tener un buen diálogo, donde cada parlamentario expone su postura parlamentaria, y por tanto me parece bien. Pero también la casa con niños siempre es caótica, y sobre todo cuando hay amigos, yo creo que ahí yo no sabría decir cuál de las dos. Presidenta, en su primer discurso como presidenta de la Cámara dijo que las chilenas y los chilenos no conocían a cabalidad el rol del Parlamento y donde también había espacio para las diferencias, pero a veces era difícil comprenderlas. ¿De qué manera cree usted que se puede acercar el trabajo parlamentario a la gente y que de alguna manera los chilenos sepan lo que se hace aquí en la Cámara y que las diferencias también pueden ser aceptadas con naturalidad? Yo creo que es importante transmitir didácticamente muchas veces lo que hacemos acá. Una de las cosas que yo valoro, que en el periodo pasado aprobamos de nuevo que existía educación cívica en los colegios. Yo lamento que haya dejado de existir tantos años, es decir, que se eliminó, pero creo que es importante que desde niños se sepa cuáles son los distintos roles. Mira, yo te cuento una experiencia. Yo siendo el periodo pasado diputada, en un colegio técnico de Ñuñoa me invitaron a dar una charla de educación cívica a los muchachos de 3º y 4º medio. Al principio dije, va a ser difícil esto. Y cuando fui, fue la mejor experiencia. Pero me di cuenta que había de repente muchas dudas respecto a lo que hacía un concejal, de lo que hacía un diputado o diputada, un senador, y que los roles, y para qué decir los CORE, los consejeros regionales, más todavía, y yo sentí que nosotros tenemos un desafío, y bueno, por ejemplo, yo pensaba de repente el carácter de la Cámara, donde también se explique en qué consiste la labor parlamentaria, cómo es nuestro horario. ¿Qué hacemos? Que en la mañana tenemos sesión, y yo a veces cuando voy a las organizaciones sociales me gusta contar mucho esto, porque cómo es el trabajo en comisiones, que a veces se desconoce mucho más, en qué comisión estamos, que los proyectos de ley muchas veces creen que llegan directo a la sala, y yo les explico que primero tienen que pasar por las comisiones, porque algunos se demoran más y menos, proyectos de ley, hay proyectos de ley en las comisiones, que nadie se inscribe para participar del debate, y hay proyectos de ley en las comisiones donde hay muchos interesados, ya sea desde universidades, organizaciones sociales, políticas, que quieren participar del debate. Entonces, es interesante cómo explicamos y somos capaces de transmitir también lo que nosotros hacemos, nuestro día a día, acá en Valparaíso, en este congreso, y yo creo que ahí tenemos un desafío. También, por ejemplo, contaba los quórum, a veces digo, mire, ustedes me decían, nosotros la elegimos y usted no ha presentado, o por qué no ha presentado, nos pasaba mucho con las personas mayores, decía, oiga, pero usted no ha presentado un proyecto para rebajar la tarifa de transporte público. Y cuando decía, no, yo no puedo, porque es iniciativa exclusiva del Ejecutivo, todo proyecto de ley que lleve gasto.
y no todos sabían eso. Yo lo voy a apoyar, por supuesto, y puedo ayudar y transmitir que eso es una demanda, pero por mí misma no lo puedo presentar. Y yo creo que es bueno ir explicando todo eso porque no siempre hay claridad al respecto. Un trabajo parlamentario legislativo, diputada, que en este periodo en particular está marcado por usted como líder de la Cámara, por liderar también una oposición al gobierno del presidente Sebastián Piñera. En la Cámara y en el Senado tenemos líderes socialistas versus un gobierno que es de derecha. ¿Cómo se trabaja de esa manera? ¿De qué forma se construye una oposición a un gobierno, pero al mismo tiempo hay llamados a realizar acuerdos nacionales y grandes acuerdos nacionales? ¿Cómo se trabaja para lograr esos acuerdos? Yo creo que las fuerzas progresistas estamos por el diálogo. Yo creo que es importante hacer un contrapeso dialogante, obviamente marcando nuestros puntos, y yo creo que ahí es importante ver después cómo ingresan los proyectos. Claramente en el tema de la infancia, que tiene que ser una prioridad país, estamos de acuerdo que eso no puede esperar más, que eso va más allá de los colores políticos. Tenemos una deuda con nuestros niños y niñas, entonces, por lo tanto, yo creo que ahí tenemos que trabajar de manera unida, porque también la ciudadanía lo que espera es que nosotros avancemos en temas donde podamos tener una visión conjunta. Habrá otros temas donde tengamos grandes diferencias, pero yo creo que todo se tiene que debatir, todo tiene que haber un diálogo, no puede haber temas que no se debatan en el Congreso. ¿Qué le parece que con el cambio al sistema binominal tengamos mayor representación femenina en el Congreso, tengamos representación indígena en el Congreso y tengamos representación de otras fuerzas políticas como el Frente Amplio aquí en el Congreso? ¿Usted se siente cercana a esos sectores de la política? Mira, nosotros primero decir que me parece maravilloso lo que ocurrió, realmente, porque es una demanda. La memoria a veces es frágil, pero yo decía, ¿cuántas marchas se organizaron en Plaza Italia para que pusiéramos fin al binominal? Yo participé en varias. Era una demanda ciudadana. Y finalmente se logró, se puso fin al sistema binominal y el Congreso cambió. Para bien, yo creo que eso nos fortalece como democracia, representa más la diversidad de nuestro país, aún queda, pero yo encuentro maravilloso lo que ocurrió. Creo que es muy bueno para la democracia. Y por tanto, bienvenido sea. Y nosotros hemos armado como fuerzas progresistas un acuerdo, y lo importante es conversar, es dialogar también entre nosotros aquellos temas que somos capaces de converger y seguir avanzando y seguir construyendo. Presidenta, usted tiene una tía senadora, tuvo un abuelo presidente y ahora usted es presidenta de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es el próximo paso de Maya Fernández en su vida política? Ser una buena diputada para el Distrito 10, tratar de representar lo mejor posible a los ciudadanos que me eligieron y los que no me eligieron también, pero hay que estar. El compromiso es con ellos, fui elegida por estos 4 años y por tanto, si bien este año va a ser muy difícil estar todo lo que uno quiere estar, pero mi compromiso está con las comunas que represento actualmente. ¿Y lo que pasa en el futuro, el tiempo lo dirá? Sí, no hay que adelantarse. En la vida siempre hay que saber gatear, caminar y correr. Y me gusta donde estoy y no me planifico mucho. Y como digo, mi responsabilidad ahora es con las comunas y los vecinos de las comunas que represento en el Distrito 10. Presidenta, muchas gracias por su entrevista y por su tiempo para conversar con nosotros. Muchas gracias. Maya Fernández, la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, conversando con el canal de la Cámara de Diputados de Chile. Nosotros nos reencontramos en otra ocasión. Que esté muy bien hasta entonces.